la muerte. Sin embargo, y como el resultado es el mismo, no hay un mayor desvalor de resultado, para efectos del tipo penal, se considera que el incurrir en acciones innecesarias, peligrosas e ilegítimas determina un mayor desvalor de una acción y por lo tanto amerita una sanción mayor. Es decir, si yo como médico infringí el deber de cuidado, tengo una sanción de unos 3 años. Pero si además de eso lo infringí por realizar una acción innecesaria, peligrosa o ilegítima, mi desvalor de acción es mucho mayor y merezco una pena de 3 a 5 años. Perfecto. ¿Ha entendido eso? ¿Entendido este examen de tipicidad y ya entendido cómo debe entenderse este tipo penal? ¿Qué es el tema de la dosimetría penal y por qué hay dos sanciones dentro de un mismo artículo del tipo? Es necesario realizar el análisis de tipicidad, que ya lo hicimos, ya lo verificamos, pero todo análisis de tipicidad tiene que realizarse a la luz de los siguientes artículos que son fundamentales en cada caso en concreto, ¿no? En abstracto ya hemos hecho el análisis de tipicidad, pero en el caso en concreto, con este artículo 455 del Código Orgánico Integral Penal, se resuelven varios casos, incluso a nivel ya de recursos de casación. ¿Por qué? Si bien este artículo, para explicarnos qué es el nexo causal, no es el más adecuado, porque no nos explica nada respecto del nexo causal, sin embargo, sí es una norma dentro del Código Orgánico Integral Penal que nos determina algo sumamente importante. Es lo siguiente, que todos los elementos de prueba deben tener un nexo causal entre la infracción y la persona procesada. Aquello no es lo relevante de este artículo, sino lo siguiente. El fundamento tendrá que basarse en hechos reales introducidos o que puedan ser introducidos a través de un medio de prueba y nunca en presunciones. Es decir, para yo acreditar la materialidad de este tipo penal, tengo que, mediante un medio de prueba, acreditar que han ocurrido todos los elementos del tipo penal mediante un medio de prueba. Es decir, que mediante un medio de prueba yo tengo la certeza de que la persona en ejercicio de su práctica, de su profesión, perfecto. ¿Qué medio de prueba podría ser el que acredite aquello? El nombramiento provisional, contrato de servicio ocasional cuando se trate en el tema público, en el que conste las funciones que desempeño, si es en el tema privado, el contrato, efectivamente ya tenemos que estar en la práctica de su profesión. El infringir el deber objetivo de cuidado, y aquí ya estamos acercándonos a la teoría de la imputación objetiva. Esto ya lo vamos a analizar igual en el tema de la culpa. Ocasión de la muerte, esto se puede verificar efectivamente con el acta de función, diferentes pericias, y efectivamente esos elementos deben ser probados siempre mediante, esos hechos deben ser acreditados siempre mediante prueba, y esto es importantísimo, la última parte de este artículo a través de un medio de prueba y nunca en presunciones. Es decir, cada elemento del tipo debe ser fijado por un medio de prueba y nunca en presunciones. No decir, señor juez, que efectivamente si la persona falleció dentro del hospital, esto se debe a que se infringió algún deber objetivo de cuidado porque por algo está en el hospital. Eso es una presunción. Debe haber un medio de prueba que indique cuál es el manual, Alex Artis, que determine efectivamente esto es lo que se debía hacer, no se hizo y se acredita mediante prueba testimonial o documental por qué no se hizo y por qué se infringió este deber. Y ahí salimos de la presunción y volvemos al tema de una prueba que fije ese hecho. ¿Ya? Ese es el primer aspecto. Ahora el segundo sería ya respecto de la tipicidad subjetiva, el tema de la culpa. El tema de la culpa dentro del Código Orgánico Integral Penal, lo que nos da la idea de que nuestro código es un poco ya dejó el finalismo a un lado y está acercándose más hacia otros modelos, es el tema de la culpa. Y el tema de la culpa que ya no se encuentra bajo parámetros de comprobación internos, es decir, qué estuvo pensando la persona, cuáles fueron las intenciones que tenía, si tenía en verdad la intención de ocasionarlo o no, sino que ya responde a parámetros externos, de comprobación externa, que son más normativos. Uno de esos es efectivamente el artículo 27, el que nos indica cuando alguien actúa con culpa. Este es un delito culposo, ¿ya? Cuando alguien actúa con culpa ya no vamos a analizar y al derecho penal en este momento ya no le interesa en el Ecuador qué es lo que estaba pensando la persona, o porque es muy complicado probar qué es lo que estaba pensando la persona, cuál era su intención, sino que obedece a criterios normativos. Actúa con culpa la persona que infringe el deber objetivo de cuidado que le correspondía, produciendo un resultado dañoso.
Entonces, ¿cuándo se va a comprobar la culpa? Cuando se infrinja el deber objetivo de cuidado que le corresponde a la persona produciendo este resultado dañoso. Y esto dentro del tipo penal que estamos analizando se encuentra determinado con claridad en los numerales 1, 2, 3 y 4. ¿Por qué? Porque aquí textualmente nos dice cuándo va a determinarse que se ha infringido este deber objetivo de cuidado. Y si analizamos estos puntos que van a ser tratados en el día de mañana en imputación objetiva, todos estos son parámetros de imputación objetiva. Aquí están recogidos el tema del riesgo permitido, principio de confianza, que se refleje en el resultado. Entonces, todos estos medios van a ser analizados puntualmente el día de mañana. Perfecto. Ahora bien, continuando con el análisis. El tipo simplificado, el tipo simple es sencillo. Infracción del deber objetivo de cuidado. ¿Cuándo se infringe el deber objetivo de cuidado? Cuando se cumplen todos estos numerales 1, 2, 3 y 4. De esta manera, y cuando todo esto se ha acreditado mediante medios de prueba, nunca con presunciones, ahí podría aplicarse efectivamente el primer inciso que tiene una pena de 1 a 3 años. Mayor complejidad de análisis representa el tercer inciso respecto de la pena de 3 a 5 años, en el cual debemos analizar, además de infringir el deber objetivo de cuidado, porque siempre se requiere aquello, que estemos ante acciones innecesarias, peligrosas e ilegítimas. Entonces, ahora pasaremos a explicar qué es una acción innecesaria, peligrosa e ilegítima. Estos conceptos podrían tener ciertos problemas en su interpretación en casos concretos. ¿Por qué? Porque por la amplitud que representan y la indeterminación de su significado, la gran subjetividad, que es para alguien peligroso, que es para alguien innecesario y no se diga ilegítimo, son conceptos sumamente indeterminados que dificultan en muchos casos la aplicación de este tipo penal, sobre todo del tipo agravado. Vamos a analizar en primer lugar qué es la acción innecesaria. Para entender qué es la acción innecesaria, debemos comprender que lo innecesario es simplemente lo que no sea estrictamente necesario, es decir, debemos analizar qué es lo necesario. En este punto debemos explicar, para obtener un fin, yo tengo distintos medios. Y vamos a empezar desde el efecto más gráfico, el ejemplo más gráfico que les va a poder servir para analizar cuándo estamos ante una acción innecesaria. Si llega quizás un paciente con un dolor de dedo, y perdón por lo absurdo que va a sonar este ejemplo, pero es justamente para ello, para ejemplificar la situación. Si llega un paciente con un dolor de dedo, para evitar el dolor de dedo no va a ser lo concerniente el cortarle la mano. ¿Por qué? Porque el fin que estamos buscando evitar que se produzca es más gravoso el medio que estamos utilizando para conseguir ese fin que efectivamente el fin en sí mismo. ¿Cuál es la finalidad que se persigue siempre? Primero, obtener un resultado beneficioso o evitar que se produzca un resultado perjudicial. Para todos estos fines vamos a tener distintos medios, ¿ya? Y si bien no tenemos una definición normativa de qué es una acción innecesaria, sí tenemos criterios normativos puntualmente de la Corte Constitucional y también recogidos en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales respecto de qué sí es necesario. ¿Qué sí es necesario? Cuando puedo utilizar el menos gravoso para la consecución del resultado. Esto lo podemos ver en los análisis de los estados de excepción. Por ejemplo, la Corte analiza la necesidad de declarar estado de excepción o si la protección que se busca puede alcanzarse por medios menos gravosos al estado de excepción. O también, por ejemplo, con la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley de Apoyo Humanitario, que algunos médicos que se encontrarán presentes aquí lo conocen, en el cual se otorgaba nombramiento provisional conforme al artículo 25 a aquellos profesionales de la salud que brindaron sus servicios en primera línea durante la pandemia del COVID. Esta norma fue declarada inconstitucional. ¿Por qué? Porque no era necesario. O sea, la Corte hizo un análisis de necesidad y dijo, ¿se persigue un fin constitucional? Sí. El no perder el sistema de salud ni los servicios médicos en medio de una pandemia. ¿Es un fin constitucional? Por supuesto que sí. ¿Es proporcional? ¿Es necesario? La Corte dijo que no. ¿Por qué? Porque ese fin de proteger el servicio de salud podía alcanzarse
con otros medios que no impliquen vulneración al derecho de la igualdad de los demás médicos que no trabajaron en la pandemia. Por ejemplo, la Corte pone este ejemplo con claridad. Dice, en el caso de haberse otorgado puntos adicionales para los concursos, con eso ya bastaba, ya se cumplía, era necesario, era el medio menos gravoso, ¿ya? Lo mismo puede aplicarse, este concepto constitucional puede aplicarse. Y esto, en este punto quiero ser muy claro, porque en materia penal está muy arraigada la idea de que está prohibida la interpretación por analogía, así es, que la interpretación debe ser restrictiva, nunca extensiva. Sin embargo, no es menos cierto que el mismo artículo que nos determina aquello en su parte principal determina que sí cabe una interpretación constitucional. Por supuesto que no para los tipos y penas, pero solo para tipos y penas. Pero de ahí una interpretación constitucional para todo lo demás, por supuesto que cabe en materia penal y esto es muy útil que se conozca y que se entienda que puedo presentar una interpretación constitucional siempre y cuando no sea de tipos y penas. Puedo ceñirme en criterios que ha determinado la Corte, que puedo ceñirme en analogías siempre y cuando no sea de tipos y penas, ¿ya? Por eso es importante hacer este análisis. Ahora, muy bien, es sumamente evidente que es algo innecesario cuando el resultado que buscamos evitar, el medio que elegimos, es un medio más gravoso que el resultado, como en el ejemplo que les acabo de poner. Pero cada vez se va volviendo más difícil cuando el medio que utilizamos no solo que deja de ser menos grave que el resultado, sino que a su vez también es un medio que cada vez debemos escoger cuál es el más útil para alcanzar ese resultado sin exponer efectivamente una situación de peligro o una situación innecesaria. Este concepto puede ser aplicado en las distintas esferas del conocimiento. Por ejemplo, en el área del derecho podría ser un ejemplo claro el no ser necesario ya, si yo ya tengo un pagaré, ya cobré el pagaré, ya no me es necesario realizar el cobro de ese pagaré. ¿Por qué? Porque ya no es suficiente ni es necesario y ya estuvo satisfecha la obligación. Eso en las ramas del derecho, en las ramas médicas, por ejemplo. Si hay una lesión que tranquilamente puede ser superada por la persona mediante fisioterapia, ¿por qué operarle si no es necesario, no? Porque con el medio menos gravoso, fisioterapia, puede obtener el mismo resultado, sanar su lesión. Con ese ejemplo espero haberme explicado de la mejor manera de qué es algo una acción innecesaria. Y esto en el punto vamos a analizar en el caso en concreto, les anticipo desde ya, en el caso práctico, vamos a analizar lo siguiente. El médico sostenía que la operación era necesaria, pero hubo una terna de médicos que determinó que la operación no era del todo necesaria porque podía todavía esperarse y porque habían otros procedimientos médicos que podían haberse realizado no tan gravosos como efectivamente la operación. Entonces, ¿cuándo en definitiva estamos ante una acción innecesaria? Cuando utilizamos un medio más gravoso, pudiendo haberse escogido uno menos gravoso para la consecución de ese mismo fin. Perfecto. En este punto quiero hacer un paréntesis respecto a lo que acabo de mencionar de la terna de médicos. En este caso tenemos distintos sistemas de valoración en la prueba. Uno de ellos, el que más se aplica aquí en el Código Orgánico Integral Penal, es el tema de la libre valoración o sana crítica. Sin embargo, también el Código Orgánico Integral Penal reconoce la tarifa científica, es decir, que hay ciertos aspectos los cuales no son suficientes de probarse por cualquier situación o de cualquier forma, si bien hay un principio de libertad probatoria, pero hay ciertos aspectos que por la complejidad requieren de una tarifa científica, es decir, de una prueba que obedezca al método científico. El caso o el ejemplo fundamental de aquello es este caso, la mala práctica profesional, porque se exige que exista una terna de médicos que analicen, especialistas en el área, científicos en el área, que analicen la situación y emitan un informe. Aquí estamos ante una evidencia de que en el Código Orgánico Integral Penal se aplica la tarifa científica, esto sumado efectivamente a la libertad probatoria, a la libre valoración. Cierro el paréntesis y continuamos ahora con las acciones peligrosas. Perfecto. Las acciones peligrosas es importante analizarlo en el siguiente sentido. Si bien lo peligroso puede ser plenamente subjetivo, que se considera peligroso para cada persona, sin embargo, se ha diferenciado en la doctrina un peligro subjetivo y un peligro objetivo.
El peligro objetivo es definido de la siguiente manera. ¿Qué tan probable es que con esta acción se produzca este resultado o esta afección? Es un examen que se hace antes de realizar la acción y que obedece al tema empírico, es decir, de la experiencia. Si, por ejemplo, de cada operaciones riesgosas, operaciones peligrosas, que de cada 10 personas que se realizan esta operación salen con éxito únicamente 2, 3 personas, esa es una actividad objetivamente peligrosa por la gran probabilidad de afección que existe al bien jurídico. ¿Ya? ¿Cómo podemos analizar un peligro objetivo ex ante? ¿Con qué tan probable o qué tan frecuente, mejor dicho, es la producción de aquel resultado lesivo? Eso es una acción peligrosa. También tiene un concepto subjetivo la acción peligrosa, un concepto subjetivo respecto al conocimiento del individuo de la probabilidad de la obtención del resultado. Es decir, que yo conozca ese peligro objetivo y yo lo tenga conocimiento como sujeto. ¿Ya? Las acciones peligrosas deben siempre analizarse desde la teoría de la imputación objetiva y ahí voy a inmiscuirme un poco en lo que será analizado el día de ayer respecto de los riesgos permitidos y los riesgos no permitidos, ¿no? Estamos en una sociedad del riesgo, en donde todas las acciones que nosotros desempeñemos conllevan un riesgo. El día de hoy yo al tomarme este café, corro el riesgo de quemarme, corro el riesgo de regar el café en la computadora, todos estamos sujetos a un riesgo. Ahora, este riesgo, regar el café en la computadora, es un riesgo que se encuentra permitido porque es aceptado socialmente. ¿Qué pasa y qué le importa al derecho penal? Al derecho penal no le importan los riesgos permitidos, los riesgos que tenemos todos los días al caminar por la calle. Al derecho penal le importa cuando nos salimos del rol, incrementamos ese riesgo y volvemos ese riesgo en un riesgo no permitido. Perfecto. Entonces, eso analizado en el caso en concreto de la mala práctica profesional respecto de acciones peligrosas, hablamos de un peligro no permitido, un riesgo no permitido y de un peligro objetivo, cuando se sepa la probabilidad de la afección al bien jurídico. Perfecto. Y ahora sí, vamos con la acción más ambigua de todas. Tenemos la acción ilegítima. ¿Y por qué digo que es la más ambigua de todas? Porque si tenemos una acción que en primer lugar debe infringir el deber objetivo de cuidado, es decir, el incumplimiento de quizás un reglamento, ya eso ya lo convertiría en una acción ilegítima. Si además la acción debe ser innecesaria y peligrosa, porque no hay que olvidarse que las acciones peligrosas, innecesarias e ilegítimas deben concurrir de forma copulativa, no excluyente, es decir, no por decir, ah, sí, la acción fue peligrosa, pero era una acción necesaria, aquello ya implicaría que no estemos ante la posibilidad de la materialidad de esta infracción. Tiene que ser innecesaria, peligrosa e ilegítima, no de forma excluyente. Ya no basta que concurra una de ellas, sino las tres en su conjunto. Si ya una acción es innecesaria, si ya una acción es peligrosa y si ya una acción infringe el deber objetivo de cuidado, por supuesto que va a ser una acción ilegítima. Este concepto de legitimidad es un concepto sumamente indeterminado y subjetivo de una valoración más naturalista que positivista e incluso de concepciones axiológicas o de principios. Aquí debemos diferenciar qué es la legalidad versus la legitimidad. Una conducta puede ser legal, pero no del todo legítima. Ejemplos de esto hay varios a lo largo de la historia, como por ejemplo el régimen nazi, el genocidio nazi fue completamente legal en base de un análisis estricto del ordenamiento jurídico que estaba vigente en ese momento, pero no fue legítimo. El tema de en algunas comunidades de África existen las normas efectivamente para afectar la libertad reproductiva de las mujeres. Es una acción legal, pero no es una acción legítima. Pero este concepto de legitimidad va a depender mucho de los valores axiológicos, de la concepción personal y subjetiva de cada individuo. En definitiva, no vamos a ahondar tanto el estudio en lo que es una acción ilegítima por dos razones. Por la gran indeterminación y criterios subjetivos o axiológicos que pueden verse involucrados, y segundo, porque es claro, si hablamos de una acción innecesaria, peligrosa, que infringe el deber objetivo de cuidado, por lo general ya es una acción ilegítima en definitiva. Para que tengan un concepto un poco claro respecto de lo que es la acción ilegítima, es la acción realizada
sin un justo derecho. Algunos autores coinciden en denominarla así, o la acción realizada sin un justo derecho que le asista, esto más en temas civiles, pero que pueden ser trasladados al área penal. Perfecto. Ahora lo que ya les comunicaba, ¿no? Que estas acciones, como el tipo penal, si nosotros analizamos el tipo penal, que voy a exhibirles nuevamente, dice, será sancionada con pena privativa de libertad si la muerte se produce por acciones innecesarias, peligrosas e ilegítimas, ¿ya? En este caso, esta es una copulación, la letra E se cambia por la letra I, que implica una copulación, es decir, que concurran todas estas en su conjunto, ¿ya? Hay veces que se podría llegar a pensar que el tipo penal solo necesito que, si se infringe el deber objetivo de cuidado, mediante una acción que fue peligrosa, ya podría meritar la materialidad y la sanción de 3 a 5 años. No es así, tienen que concurrir en forma concurrente, valga la redundancia, las tres en una misma acción, que la acción sea innecesaria, peligrosa e ilegítima. Deben concurrir en su conjunto y el problema y lo que no nos explicamos es por qué se incurrió desde el legislativo en analizar e incluir dentro de un tipo penal aspectos que son tan abstractos, ¿no? Aspectos que son tan subjetivos y lo que se busca efectivamente dentro de un código, sobre todo penal, es que existan aspectos normativos claros y objetivos para la imposición de sanciones, no valoraciones subjetivas que puedan variar con el tiempo o con el avance de la sociedad o en un momento histórico determinado. Entonces, ese es el gran problema de este tipo penal que incluye conceptos sumamente indeterminados. Sin embargo, como ya lo dije, en lo que busca con esto es que incurrir en estas acciones determina que el desvalor de la acción es mayor y por lo tanto merece una sanción mayor. Esto un poco podría incurrir en el tema de un populismo incluso penal. ¿Por qué? Porque lo que se busca es, si no era necesaria la operación, sin embargo el doctor me convenció de que sí era necesario y procede con la operación, fallece la persona dentro de la intervención quirúrgica. Es un mayor desvalor de resultado versus una operación que sí era necesaria, que no era peligrosa, que era necesaria y que simplemente se observó el deber objetivo de cuidado y se produjo la muerte. Sí podría justificarse ahí el porqué de la mayor sanción, efectivamente por un mayor desvalor de la acción. Ahora bien, antes de pasar a la siguiente parte respecto de la responsabilidad de la persona jurídica. No sé si quizás alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, o si no, ya paso al siguiente tema y posteriormente respecto del tema del caso práctico, que va a ser importante que lo veamos. Perfecto. Entiendo que no hay ninguna duda, ninguna aclaración necesaria dentro de este aspecto. ¿Ya? Ahora vamos con la responsabilidad de la persona jurídica. ¿Y por qué es importante analizar la responsabilidad de la persona jurídica? Veo una pregunta en el chat respecto de las acciones peligrosas de Víctor Calla. Perfecto. Voy a retomar el tema de las acciones peligrosas para que todo quede claro. ¿Cuándo estamos ante una acción peligrosa? Estamos ante una acción peligrosa, si bien es un criterio subjetivo, hay un peligro objetivo y un peligro subjetivo. Un peligro un peligro subjetivo como tal, o no sé si quizás Víctor después le concedo la palabra para que efectivamente me indique en qué sentido o qué parte desea que sea aclarado. Le voy a permitir ahora habilitar el micrófono para que me realice la pregunta. Doctor, buenas noches. Sí, buenas noches. Verá, una consulta. La mala práctica, solamente el artículo 146 tipifica es la mala práctica profesional direccionada al ámbito médico, pero las demás profesiones que realicen una no correcta actividad, ¿bajo qué tipo penal se podría sancionar en este caso? Hablemos del caso de un contador, de un abogado o de un arquitecto de pronto.
en alguna obra, un ingeniero civil, ¿bajo qué tipo penal sería ahí? Gracias por su respuesta. Perfecto. Muchísimas gracias, estimado Víctor. ¿Por qué esto es típicamente utilizado para los casos del ejercicio en la práctica de la profesión, de la carrera de la salud puntualmente? ¿Por qué? Porque aquí estamos ante la mayor posibilidad de que se produzca el resultado que dice ocasione la muerte de otra. Es la actividad que más está relacionada con esto porque está en juego la vida como tal de las personas. Pero el tipo penal dice la persona que, al infringir el deber objetivo de cuidado en el ejercicio o práctica de su profesión, si bien típicamente los casos más comunes y utilizados es respecto de la mala práctica profesional en el área médica, también el tipo penal no es excluyente, no determina en su redacción que sea únicamente para la profesión médica, sino cualquier en el ejercicio de su profesión. Por lo tanto, en los casos en los que usted también me está indicando, también podrían incluirse dentro de este tipo penal si se justifica que se haya observado el deber objetivo de cuidado, se ha ocasionado la muerte en el ejercicio de su profesión, como usted lo indica en el caso de un caso de ingeniería civil, podría así serlo. En abogados le veo un poco complicado cómo se podría ocasionar directamente la muerte de la persona, porque aquí hay que ver que efectivamente para infligir el deber objetivo de cuidado, el resultado muerte tiene que provenir de forma directa de la infracción del deber y no de otras circunstancias. Entonces, normalmente en otras esferas profesionales sí incurren otras circunstancias, por lo que si bien el tipo podría ser aplicable porque no hay una excepción en este sentido, es más difícil que se dé en otros campos del conocimiento. Pero si se justifica que se ha infringido el deber objetivo de cuidado, que se ha ocasionado la muerte y que fue en el ejercicio de su práctica o profesión mediante medios de prueba, bien puede establecerse esta situación mediante este tipo penal. También veo una pregunta respecto del peligro subjetivo. Ya. El peligro objetivo, estamos todos claros, que es el concepto más determinante para establecer una acción peligrosa. Implica qué tan probable es la consecución de ese resultado. El peligro subjetivo hace referencia ya al fuero interno de la persona, es decir, el conocimiento del sujeto de esa probabilidad. Para ponerles un ejemplo, yo que no me dedico a la medicina, no conozco qué tan probable es efectivamente que se produzca un resultado, que salga mal una operación de, pongamos cualquier tema, una operación de meniscos. Yo no conozco qué tan probable es. Para mí, en todos los casos, efectivamente sale bien la operación. Pero desde un punto de vista médico, donde hay varios estudios que determinan esta probabilidad, análisis de caso y lo que te brinda la propia experiencia, los médicos sí pueden conocer qué tan probable es ese resultado. Entonces, el peligro en la acción objetivo es claro, pero el peligro subjetivo va a depender efectivamente de la experiencia y del grado de conocimiento que tenga la persona en esa rama, ¿ya? Entonces, a eso nos referimos en el peligro subjetivo. Pero lo que nos sirve para determinar cuándo una acción es peligrosa, efectivamente, es el peligro objetivo, es decir, qué tan probable es la consecución de ese resultado según un conocimiento empírico en primer lugar y ex ante, antes de realizar. Eh, ¿A qué se refiere? También me preguntan respecto de qué se refiere con la tarifa científica. Ya. La tarifa científica está reconocida en el Código Orgánico Integral Penal. ¿Y qué quiere decir esto? Que si bien existe una libertad probatoria, es decir, yo puedo probar un hecho por cualquier medio y el juez va a analizar en base de una sana crítica de su conocimiento, va a analizar si ese medio probatorio es suficiente para acreditar ese hecho y desvirtuar el estado de inocencia y por lo tanto imponer una sanción. Si bien esto es así, en el Código Orgánico Integral Penal se reconoce un aspecto fundamental que se llama la tarifa científica. ¿Qué es esto de la tarifa científica? La tarifa científica es igual un modo de valoración probatoria que se encuentra establecido antes en el Código de Procedimientos Penales, no se encontraba vigente, pero en el Código Orgánico Integral Penal sí lo determina. Incluso hay una sentencia que si están ahí para poderles anotar,
a los abogados en libre ejercicio les va a ser muy útil la sentencia 015-02-19 dentro del caso 75-2016. Determina que existe la sana crítica al momento de valorar la prueba conforme la lógica, la experiencia y la ciencia en base de parámetros que son estables y permanentes en el tiempo. A esto nos referimos con la sana crítica. Es un método de valoración de la prueba en el cual ya no estamos únicamente aspectos de valoración subjetiva, sino que tomamos en consideración la tarifa científica. En los casos de mala práctica profesional es indispensable que se realice un análisis de una terna de médicos especializados que determinen con claridad si se infringió algún deber, cuál era el actuar que debió haberse realizado. Entonces, en ese sentido es la tarifa científica. Voy a revisar las demás preguntas en el chat. Una pregunta en el marco. Perfecto. Hay una pregunta respecto del deber objetivo de cuidado. Em, Esto es importante que aquí la pregunta indica, en el marco legal no se define qué es el deber objetivo de cuidado. Si bien no se define qué es el deber objetivo de cuidado y va a ser definido a cabalidad en la siguiente hora de clase respecto de la teoría de la imputación objetiva, sin embargo, en el marco jurídico sí nos determina cómo determinar que se infringe el deber objetivo de cuidado, es decir, que es imputable esa acción. Y se infringe cuando se cumple lo siguiente. Voy a analizar justamente la parte que está siendo expuesta en rojo. Dice, para la determinación de la infracción del deber objetivo de cuidado deberá concurrir lo siguiente. La mera producción del resultado no configura por sí solo el infringir el deber objetivo de cuidado. Dos, que haya una inobservancia de la lex artis. Todos los manuales médicos tienen efectivamente ciertos procedimientos que deben cumplirse. Si llega un paciente con esta sintomatología, corresponde realizar esto. Estos son los exámenes de rutina que tienen que realizarse. Estos son exámenes especiales. Una vez que se tengan los resultados de estos exámenes, analizar. Es decir, hay un procedimiento que se ha hecho por años de estudio y práctica de la medicina, que es la Lex Artis, los distintos manuales que funcionan, reglamentos, ordenanzas, reglas técnicas, incluso que se van desarrollando de forma continua y son publicados también por la OMS en algunos casos, ¿ya? Entonces, eso nos determina cuál es mi deber. ¿Cómo yo sé que tengo un deber objetivo de cuidado? Y bueno, me voy a tener que inmiscuir un poco en el tema de la teoría de la imputación objetiva para responder esta pregunta. A ver, ¿cómo yo sé que tengo un deber objetivo de cuidado? Para un deber objetivo de cuidado debo analizar los siguientes aspectos. El rol social, es decir, todas las personas dentro de la sociedad cumplimos con un rol, ¿no? Yo cumplo con el rol el día de hoy de dar esta capacitación, ustedes de asistir a la misma. El médico se pone su rol y desempeña este rol social que genera, qué es lo que espera la sociedad que se realice, qué espera la sociedad que realice un médico que cumpla efectivamente con su rol y salve vidas. Dentro de este rol existen los riesgos permitidos y no permitidos que ya les expliqué y que van a ser abordados igual el día de mañana, porque esto ya es puntualmente teoría de la imputación objetiva. Y también existe la relación de causalidad del principio de confianza. Entonces, si yo teniendo este deber dentro de mi rol, de la expectativa de realizar una acción, no la realizo, determinado esto en los manuales, efectivamente ahí estaría infringiendo el deber objetivo de cuidado y no debemos olvidar que para que se aplique esto en la materialidad de este tipo de delitos deben incurrir los numerales 1, 2, 3 y 4 determinados textualmente en la norma. Continuaré con la siguiente pregunta. Me ponen un caso hipotético respecto de cuándo podría hacerse en la profesión de los abogados si se envía a una persona a la cárcel y efectivamente después se produce la muerte. Aquí no estaríamos cumpliendo este tipo. ¿Por qué? Porque el resultado no está directamente determinado a efectivamente la acción que yo tuve dentro de mi profesión, sino que estaría sujeto a circunstancias externas y ahí entraríamos en una relación de causalidad, es decir,
podría decirse, sí, el abogado no cumplió con él, se fue a la cárcel y por eso después la persona murió. Pero efectivamente la persona no murió necesariamente por irse a la cárcel, sino murió por factores externos, porque hubo un motín, porque hubo alguna situación. Entonces no podría ser imputado. ¿A qué me refiero con imputado? Atribuido esta situación al ejercicio de la profesión como abogado. En el ejemplo que me están poniendo, no se cumpliría los parámetros de la infracción del deber objetivo de... El número de la sentencia les voy a colocar este momento en el chat para que, para que puedan ver el caso, y es más, voy a colocarles incluso el extracto de la sentencia en la que determina la Corte Nacional de Justicia en el año 2019 este concepto de la tarifa científica que ya está reconocido en el Código Orgánico Integral Penal y que es evidente en estos casos. Eh, Eso, entiendo que de esta manera ya se han contestado todas las preguntas respecto a la materialidad, tanto del tipo simple como del tipo calificado. Ya no veo más preguntas en el chat. Así que Perdón, vamos a doctor, pasar. hay una ¿Sí? pregunta de Mauricio Álvarez que nos dice en cuanto a la materialidad, ¿en qué normativa ecuatoriana, como reglamentos o códigos de ética, se encuentran las lex artis de los médicos? Ya, perfecto. Cada institución como tal tiene el IES y el Ministerio de Salud, tienen los reglamentos y así también los reglamentos internos que sirven, así como también los manuales. También las instituciones internacionales, como por ejemplo la OMS, realiza efectivamente unas directrices para los países de cómo intervenir en ciertos casos. ¿A qué nos referimos con los manuales, con los reglamentos? Llega una persona y los médicos tienen los manuales internos en los que les dicen cómo deben actuar cuando llega un paciente con estos síntomas. Eso se estudia en el área de la medicina, los reglamentos, los manuales, efectivamente, que se realizan. Ahí podemos encontrar, cada institución lo tiene, también vienen de parte de organismos internacionales, como por ejemplo la OMS, también puede ser un manual determinado de forma general por el Ministerio de Salud Pública dentro del Ecuador. Entonces, esas son las lex artis, cómo funciona efectivamente esa arte como tal, el arte de la medicina, con estos reglamentos, manuales, protocolos de atención. Si se infringe uno de esos manuales, ya se cumple con el segundo. Es decir, si el manual dice, cuando llega una persona con una lesión en la cabeza, lo primero que debe procederse a hacer es, digamos, una tomografía. Y no se hizo aquello, sino que llega una persona con una lesión en la cabeza que tiene atención de prioridad alta, es decir, si llegan varias personas, una con una lesión en la pierna, una con una lesión en la cabeza y una con una lesión en el brazo, según los manuales de emergencia, a la persona que tiene una prioridad alta de atención es la persona que se encuentra con una lesión en la cabeza por verse comprometidos ciertos órganos más vitales. Entonces, a esa persona tengo que atenderle primero. ¿Qué pasa si el médico en emergencias en ese momento vio el panorama y pese a que la Lex Artis le determinaba que debe primero atender a la persona que tiene la lesión en la cabeza, atendió primero a la persona que tenía la lesión en el pie o en el brazo? Ahí se infringiría uno de estos manuales. Perfecto. De esta manera, ahora sí, entiendo, han culminado todas las preguntas respecto del tema de la materialidad y podemos pasar ahora sí a analizar un tema importante que es el de la persona jurídica. ¿Por qué es importante analizar la persona jurídica? La responsabilidad, mejor dicho, de la persona jurídica en este tipo de delitos. Porque lamentablemente, por una mala práctica fiscal y judicial, se ha sancionado varias veces a la clínica, al centro de salud privado, por efectivamente la realización de un delito de mala práctica profesional. Ante ello, nosotros debemos preguntarnos si la persona jurídica puede ser responsable al respecto o si su responsabilidad no tiene nada que ver con efectivamente la de los médicos que participan en la misma. Una respuesta lógica dentro de la doctrina penal y dentro del área de conocimiento del derecho penal es que no,
¿Por qué? Porque las personas jurídicas únicamente pueden responder por los delitos que efectivamente se encuentran determinados como delitos por los cuales responde una persona jurídica. Si textualmente en la norma existe determinado con claridad en base de un principio que se denomina en latín numerus clausa, que le voy a publicar aquí para que puedan verle, numerus clausus. ¿Qué esto nos indica este principio? Nos indica que solamente en los casos en los que esté expresamente determinado dentro del tipo penal que por este tipo, por esta conducta puede responder la persona jurídica, solamente en esos casos puede sancionarse de las personas jurídicas. Las personas jurídicas no pueden ser responsables en definitiva de cualquier delito, sino única y exclusivamente de los delitos en los cuales se haya determinado que pueden responder en base de un principio de legalidad, ¿ya? Ahora bien, en este sentido, si nosotros analizamos el Código Orgánico Integral Penal, hay ciertos delitos por los que responden las personas jurídicas, pero el tipo que analizamos el día de hoy, el de la mala práctica profesional, no determina en ninguna parte que pueda responder la persona jurídica. Sin embargo, han existido casos en los cuales, y no uno, y por esto es importante analizar esta situación, porque van a encontrar ustedes jurisprudencia de no un caso, no de dos, de tres, sino de varios casos en los que se ha sancionado a la persona jurídica. En primer lugar, esto obedece a una mala práctica fiscal, porque Fiscalía es el titular de la acción penal, es el que acusa. ¿Y por qué Fiscalía acusa a una persona jurídica dentro de un delito que no puede ser responsable la persona jurídica? Eso le lleva también después a un error, a un segundo error, el error judicial, en el cual el juez sanciona también a la persona jurídica. Para esto voy a analizar un caso que sucedió en uno de los varios casos, uno que sucedió en la provincia de Pichincha, que incluso llegó a Corte Nacional de Justicia y no se corrigió este error. Claro, porque los cargos casacionales ya es un recurso sumamente estricto y un recurso sumamente técnico. No se pudo corregir esto en Corte Nacional de Justicia, pero debería haberse corregido. ¿Por qué? El caso es el siguiente. Resulta que una chica procede a acercarse a un centro privado de estética a realizarse una liposucción. Entra a quirófano y lamentablemente fallece dentro del quirófano porque se produjo una laceración dentro de su estómago que le produjo un sangrado y a su vez esto la muerte, prácticamente de forma inmediata esta laceración. Aquí Fiscalía no solo que formuló cargo, sino que ya acusó esto, ya llegó a juicio, incluso fue sancionada la persona jurídica. A los médicos que intervinieron les imputó, así como también a la persona jurídica. ¿Y bajo qué criterio le imputó a la persona jurídica? Le imputó a la persona jurídica bajo el criterio de que la persona jurídica conocía que uno de los médicos que estaba ahí no tenía la capacitación profesional, la formación, la instrucción formal para realizar ese tipo de operaciones, sino que era un médico general y que sin embargo estaba realizando un proceso quirúrgico de una cirugía especializada. Es que la persona jurídica, conociendo eso, permitió que realice el médico esta intervención y no evitó el resultado y que por lo tanto era penalmente responsable. Esta tesis incluso fue acogida por el juez, que sancionó a la persona jurídica, a la clínica, efectivamente con una de las penas taxativas que son determinadas para la persona jurídica, la clausura de esta persona jurídica. Esto en un caso, repito, de Pichincha que llegó a Corte Provincial, luego a Corte Nacional. Así varios casos en distintos lugares del país en los que se ha sancionado a la persona jurídica. Ahora bien, esto es un error, no puede sancionarse a la persona jurídica y aquí ustedes en el ejercicio profesional, estimados doctores, van a tener en algún momento la oportunidad de defender quizás a la persona jurídica, porque si le imputan a la persona jurídica y tienen que acudir a un juicio a defenderse, va a contratarles y ustedes tienen que conocer efectivamente cuándo una persona jurídica puede responder y cuándo no puede responder una persona jurídica. ¿Ya? La técnica de defensa que se utilizó en este caso fue la siguiente: que no se puede interponer la sanción a la persona jurídica porque no se cumplió
con lo que determina el artículo 49 del Código Orgánico Integral Penal, es decir, que no obtuvo un beneficio la clínica porque incluso nunca se pagó la operación y que nunca hubo un beneficio. Para mí esa teoría del caso no es la más adecuada para defender a la persona jurídica. ¿Por qué? Porque si bien podría llegar a ser cierto, pero se va un poco más a lo que no concierne, es decir, es un argumento que no es el más fuerte para defender a la persona jurídica. Si nosotros analizamos el artículo 49 respecto de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, nos determina lo siguiente. En los casos, en los supuestos previstos en este código, las personas jurídicas de derecho privado son penalmente responsables por los delitos para el beneficio propio o de sus asociados. Entonces, ¿qué fue lo que utilizó el abogado en la defensa de este caso? Decir, no se puede interponer esta pena ni es responsable la persona jurídica porque no hubo un beneficio. Pero se olvidó, y esto no tiene que pasarnos a nosotros en el ejercicio profesional, el olvidarnos que textualmente el artículo nos dice en los supuestos previstos en este código, la persona jurídica podrá ser penalmente responsable. En la mala práctica profesional, dentro de este tipo penal, ¿existe previsto que pueda ser responsable la persona jurídica en base del principio que les acabo de indicar? No, por supuesto que no, no se cumple con el numerus clausus, no se determina con claridad que la persona jurídica pueda recibir una pena. Para más allá de esto, también que ya es claro que no puede realizarse, la discusión que deseo poner, porque incluso puede ser que en algún momento exista ya este delito para la persona jurídica y que se determine ya que puede responder por ese, lo que nos lleva muchas veces a preguntarnos, ¿una persona jurídica puede actuar con culpa? Y en este momento sí desearía la participación de algunas personas, qué criterio tienen al respecto. Posteriormente voy a indicarles qué es lo que se discute en la doctrina al respecto, pero ¿puede una persona jurídica actuar con culpa, responder por un delito culposo? Esa es la interrogante que les practico. Si quieren, por favor, respondan en el chat o si alguien levanta la mano, no hay ningún problema. Pero esa es la consulta que les realizo, a ver qué criterio es el que ustedes manejan al respecto y después les anticipo desde ya, no hay un criterio certero y un equívoco en esto, sino que hay distintas formas de verlo. Es un aspecto complicado, ¿no? Las personas jurídicas pueden cometer delitos culposos. Hay un sector de la doctrina que sostiene lo siguiente, ¿no? Que el que puede lo más, puede lo menos. Si una persona jurídica puede cometer un delito doloso, puede cometer un delito culposo, ¿ya? Y cuando toma más énfasis y más fuerza esta forma de verlo de la doctrina, cuando vemos que la culpa ya no es un criterio subjetivo, sino que es un criterio normativizado con factores de comprobación ya no interna subjetiva, sino externa o objetiva, como lo es la infracción del deber objetivo de cuidado. Entonces, en ese sentido, algunos sostienen que sí, o sea, si existiera el tipo penal que no existe, que determine la responsabilidad de una persona jurídica, en definitiva, no quiero confundirles con esto. En el Ecuador no puede responder la persona jurídica por culpa. ¿Por qué? Porque no hay ni un solo tipo penal culposo que determine esta posibilidad. Pero si llegara a existir, algunos sostienen que sí, otros sostienen que no, en base de lo siguiente, de cuestiones de comprobación autovinculantes o heterovinculantes. ¿A qué me refiero con esto? Es importante el indicarles, ¿no? Tenemos la autorresponsabilidad y la heteroresponsabilidad. Normalmente el COIP se inclina por la autorresponsabilidad.
¿Qué es la heteroresponsabilidad? Es decir, que los estados mentales subjetivos pueden transferirse, ¿ya? Que en el punto de las personas jurídicas, ¿qué nos indica esto? Que bajo un criterio de heteroresponsabilidad, el estado mental del socio, persona natural dentro de la persona jurídica, puede transferirse a la persona jurídica y por lo tanto respondería por heteroresponsabilidad. Sin embargo, no sería del todo adecuado esta situación dentro del Código Orgánico Integral Penal. ¿Por qué? Porque el COIP no se orienta hacia una heteroresponsabilidad, sino hacia una autorresponsabilidad. Es por eso que no pueden ser transferidos los atenuantes o circunstancias agravantes de la infracción entre distintas personas. No se, esto se llama un principio que se llama inconmutabilidad de las circunstancias personales. No pueden mis circunstancias personales transferirse a las de la otra persona o otro partícipe, ¿ya? ¿Qué es la autorresponsabilidad? La autorresponsabilidad de la persona jurídica, esto nos llevaría a pensar que la persona jurídica dentro del COIP es una persona de modo axiológico o analógico. Entonces, todas las categorías del delito serían aplicables a la persona jurídica y se le aplicarían también las normas generales. Entonces, en este punto, el debate, y es un debate muy interesante, en el Ecuador no hay escrito mayor aspecto respecto de la culpabilidad o de la imputación a la persona jurídica. Sin embargo, para las personas que les pueda interesar este tema, hay autores sumamente importantes que no en el Ecuador, sino más bien esto se discute en el tema español, incluso peruano, y más que nada en el tema alemán, pero los textos alemanes por la traducción son muy complicados, pero hay autores que determinan ciertos parámetros o teorías de cómo imputar a una persona jurídica. Por si les interesa, uno de los autores que mejor aborda este tema es el español Carlos Gómez Jara, o también una de las teorías que yo pienso que es la más lógica y que podría en algún momento aplicarse aquí en el Ecuador es la de propuesta por García Calero, que es una de las voces más autorizadas en este tema de la imputación a la persona jurídica, ¿ya? Entonces, en definitiva, esta imputación a la persona jurídica, ahora como está el Código Orgánico Integral Penal, no es posible. Por el contrario, el imputar a la persona jurídica y declararla responsable penalmente por el delito de mala práctica profesional, es decir, a la clínica, las personas que tengan una clínica, eso es efectivamente una mala práctica fiscal y una mala práctica judicial, ¿ya? Entonces, no, ahora, ese es el primer punto. Analizado esto, vemos que es una situación un poco compleja el imputar el delito de mala práctica profesional, ¿no? Es compleja porque tengo que analizar aspectos de imputación objetiva, tengo que analizar el deber objetivo de cuidado, debo analizar la lex artis, debo analizar si efectivamente el resultado se debe a la infracción del deber o a otras circunstancias externas. Entonces se vuelve un poco más complicado y todo esto vamos a estudiarlo en el caso en concreto. ¿Y por qué digo que es complicado? Porque muchas veces como abogados en libre ejercicio nos gusta llevarlos a nuestro campo de conocimiento. Yo hago derecho penal, lo traigo al derecho penal, pero hay veces que podemos brindar a nuestros clientes una solución mucho más rápida y efectiva dependiendo de qué es lo que ellos quieren y qué es lo que ellos buscan por otras ramas del derecho. ¿A qué me refiero? Si una persona fallece en un hospital público, yo llevar a cabo todo un proceso penal por años, sancionar a los médicos, efectivamente, si se verifica que infringieron el deber objetivo de cuidado y obtener una reparación integral que muchas veces puede no llegar a ser pagada. E incluso quisiera que se sancione a una persona jurídica de índole estatal, no podría realizarse en la práctica. Pero, ¿cuál sería una forma muy útil para estos casos? Es la siguiente. Si entendemos que el derecho penal es de última ratio, por eso es tan complicado y por eso tiene tantas garantías procesales que buscan no el penalizar la profesión de los médicos, sino busca hasta cierto punto protegerles en el ejercicio de sus funciones. Obviamente, si se realizan acciones innecesarias y legítimas como las que analizamos, se va a interponer una sanción, pero busca hasta cierto punto poner ciertas trabas de que no toda ocasión en la que se produzca la muerte de una persona, necesariamente eso puede ser atribuible a un médico en específico que responda por aquello.
por esto del derecho penal de última ratio y por las graves sanciones que conlleva, no todas las divergencias o peculiaridades que se dan en la vida jurídica tienen que ver con el derecho penal. Entonces, ¿qué nos podría ayudar para solucionar este tipo de casos sin inmiscuirnos en el derecho penal? Podríamos utilizar la figura de la responsabilidad objetiva del Estado. ¿Por qué? Porque es efectivamente la prestación de un servicio público, en el cual no va a interesar, por eso es responsabilidad objetiva, no subjetiva, no va a interesar parámetros de imputación objetiva, ni de quién es la culpa, a quién es atribuir el resultado, simplemente en el ejercicio, en la prestación de un servicio público, se produjo un resultado lesivo, el Estado es responsable. Eso es la responsabilidad objetiva. Ya pasamos de la responsabilidad subjetiva en la que había que indicarle al Estado por qué llegó a ser responsable, que por qué valoración subjetiva que fue con intención. No, desde la Constitución del 2008, responsabilidad objetiva del Estado. Hay un resultado, existe un nexo causal a una prestación de un servicio, responsabilidad objetiva por parte del Estado, que sería una forma de obtener efectivamente una indemnización, incluso una sanción para el Estado en estos casos. Entonces, esa sería una forma útil, una forma jurídica útil que nos llevaría a poder determinar con claridad y resolver este tipo de casos sin inmiscuirnos en lo que representa el derecho penal con todas estas particularidades de la imputación. ¿Ya? Ahora vamos a analizar con todo lo que se ha dicho el día de hoy, estudiado el día de hoy, un caso práctico. Por parte de la coordinación jurídica va a hacérseles llegar todo el caso como tal, la sentencia de primera instancia y la sentencia de segunda instancia, para quien desea ahondar un poco más en cómo funcionó este caso. Les he hecho yo aquí en las diapositivas un resumen para que puedan igual ustedes analizarlo, pero además de eso voy a explicar este caso con ciertos detalles que incluso puede que no estén en la sentencia, que de hecho no están en la sentencia. El caso es el siguiente y vamos a resolverlo en conjunto de acuerdo de todo lo que hemos analizado el día de hoy. Resulta que una paciente femenina acude a las 3 de la tarde a un hospital y presenta los siguientes síntomas: anemia, hemoglobina baja y un sangrado vaginal por un fibroma uterino. Llega obviamente con anemia, hay que estabilizar a la paciente, eso me dice la Lex Artis. En primer lugar, yo debo estabilizar a la paciente. Estabilizo a la paciente, estabilizo efectivamente a la paciente administrándole glóbulos rojos en un primer momento. Esto provoca que suba la hemoglobina y ya pueda ser operada. El médico le dice: es importantísimo que usted ya se opere. Usted tiene que operarse ya porque si no, el día de mañana puede ya ser muy tarde. Tiene que operarse hoy. Le dicen: doctor, la jefe de anestesiólogos no se encuentra, solo están los anestesiólogos posgradistas, es decir, las personas que están estudiando como internos posgradistas de segundo y tercer año. No importa, vamos con una posgradista, dice el doctor, de tercer año, y le decimos que ya está aprobado por la jefe de anestesiología porque es urgente que ella se opere. Perfecto, usted manda, doctor, vamos a la cirugía. Van a la cirugía, llega la anestesióloga posgradista, justo se produce un cambio de horario para que pueda ir a almorzar la anestesióloga Y, llega la anestesióloga X, se hace cargo, coloca la anestesia general, procede a realizarse la intervención. Mientras está realizando la intervención, regresa del almuerzo la anestesióloga y ya se encontraba realizando el procedimiento quirúrgico. ¿Ya? Dentro del procedimiento quirúrgico, una de las doctoras recibe una muestra de sangre, de glóbulos rojos, y lo coloca en la mesa de anestesia. Recibo la muestra, la coloco en la mesa de anestesia. Posteriormente, cuando ya termina la operación y estaba en observación, la paciente comienza a perder bastante sangre y entra prácticamente en un shock hipovolémico. Ante esto llega la anestesióloga Y
y dice, hay que realizarle urgente una transfusión porque si no la persona se va a morir, está perdiendo mucha sangre. Toma la bolsa que estaba en la mesa quirúrgica de su operación, le realiza la transfusión de manera inmediata sin comprobar, porque ella no estuvo al momento de poner la anestesia porque se había ido al almuerzo, sin comprobar el tipo de sangre de la paciente y el tipo de sangre que estaba realizando la transfusión. La paciente era de sangre ORH positivo y la transfusión se realizó de sangre A positivo, sangres incompatibles entre sí. Posteriormente, la paciente entra en un shock anafiláctico. ¿Qué es un shock anafiláctico? Una reacción alérgica fuerte. Y esto, en primera instancia, le produce la muerte 35 minutos después de que se realizó la transfusión. La operación, insisto, se llevó a cabo por orden del médico, sin la presencia de la jefe de anestesióloga, cuando el manual decía textualmente que las médicas posgradistas no podían realizar una intervención sin la presencia de la jefe de anestesiología. ¿Ya? ¿Cuáles fueron los argumentos como tal que utilizó la defensa en este caso? El resultado no es atribuible a la conducta porque no se infringe el deber objetivo de cuidado dentro de su rol. La anestesióloga cumplió con su rol. ¿Ya? El primero de esos es, la anestesióloga vio que la persona estaba muriéndose, que era urgente una transfusión de sangre, por lo tanto no era innecesaria la acción, ni era peligrosa ni legítima, sino que era completamente necesaria y completamente legítima la acción, y procede a hacer la transfusión de sangre porque si no se moría la paciente. Pero infringió no el deber objetivo de cuidado, estaba en ella el analizar efectivamente el tipo de sangre de la paciente, intentar hacer ese rato un examen de qué tipo de sangre era y ver que la funda de sangre que estaba en la mesa quirúrgica era la misma que ella para proceder a hacer la transfusión o no, en base del principio de confianza. ¿Qué es el principio de confianza? El principio de confianza es que si yo entiendo que todas las personas tenemos un rol, confío en que en un proceso de equipo todos van a cumplir con su rol, es decir, lo que se espera de esa persona en el rol. Yo confío como doctora anestesióloga que el banco de sangre va a enviar a la sala quirúrgica la pinta de sangre que sea de esa sala quirúrgica, que la doctora que recibe esa sangre va a decir, sí, es de esta paciente, y va a colocar en la mesa quirúrgica de esa paciente la pinta de sangre en caso de ser necesaria una transfusión. Entonces, en base al principio de confianza, no estaba obligada al respecto a hacerlo. Tercer punto, no existe prueba científica, aquí vamos con la tarifa científica, de que la sangre sobre la cual se hizo la transfusión era de tipo diferente a la paciente. Lo único que existía eran dos testigos, uno de ellos el doctor, que dijo, yo vi que el tipo de sangre que estaba en la mesa decía A+. Y una doctora también dice, yo también vi que el tipo de sangre decía A+. Entonces, es suficiente en base de una tarifa científica el ver, y eso ya me da la certeza, si un testigo, y era el doctor que también estaba ahí involucrado, si un testigo, siendo el doctor, dice, yo vi que la sangre era más, de eso lleva la certeza al juez, más allá de toda duda razonable, de que la sangre era A+, o debe existir una prueba científica que dé la certeza de que efectivamente ese era el tipo de la sangre que estaba en esa sala de cirugías. También otro argumento de la defensa es que el shock anafiláctico puede producirse por distintos motivos, no necesariamente que sean sangres incompatibles. Incluso si se hace una transfusión de sangre compatible, puede producirse un shock anafiláctico por alergia a látex, por alergia a ciertas proteínas o derivados, incluso siendo el mismo tipo de sangre, puede realizarse un shock anafiláctico y ocasionar la muerte de la persona. Esos son los argumentos de la defensa. Un resumen de las pruebas también que van a poderlos ver. La pericia de la terna médica dijo lo siguiente. Uno, se incumplieron los manuales, se incumplieron los reglamentos. Varias personas incumplieron los reglamentos. La operación no era urgente, la operación sí podía esperar. 5. La transfusión puede darse un shock anafiláctico pese a que sea el mismo tipo de sangre.
Sexto, existió una pérdida considerable de sangre en la cavidad abdominal y por lo tanto fue necesaria la transfusión. La pericia médico-legal, en primer lugar, determinó que la muerte se debía a un shock anafiláctico, alergia. Posteriormente realiza una ampliación y dice, no, la causa de la muerte al encontrar sangre en el peritoneo, que se llama hemoperitoneo, es decir, sangre en la cavidad abdominal, dice, no, la causa de la muerte no es el shock anafiláctico, la causa de la muerte es un shock hipovolémico. ¿Ya? En la ampliación indica esto y también encuentra que en el útero, la histerectomía, la operación que le iban a hacer era retirarle el útero, encuentra que existe una herida con una suturación incompleta de 2 centímetros en una parte del cuerpo de la persona afectada, en este caso la víctima. Esto es un resumen de las pruebas que existen dentro de este caso. Está en el chat también el caso práctico para que ustedes puedan analizarle, puedan verle el caso. Vamos a dar un receso de unos 5 a unos 10 minutos para que puedan revisar un poco el caso. Incluso está con algunos aspectos subrayados que van a ser de vital importancia y voy a dejar también compartido en pantalla el caso para que ustedes puedan leerlo y después de unos 5 o 10 minutos nuevamente nos conectamos para discutir de este caso y en el que nos digan efectivamente qué consideran que debió haberse realizado en este caso. ¿Existió una acción ilegítima, peligrosa? ¿Ustedes están de acuerdo con los argumentos de la defensa o por otro lado dicen que no, que debía imputarse y declararse la responsabilidad de esta persona, de la anestesióloga o del médico? ¿Quién creen que usted fue el responsable y a quién debería imputarse este resultado de la lamentable muerte de esta persona? Entonces, ahorita siendo las 8:26, vamos a dar un receso de unos 10 minutos para que puedan leer el caso. Igual va a estar en pantalla expuesto el caso, puedan analizar igual con todo este texto eh, y iniciamos la discusión en 10 minutos. Como causa de muerte. ¿Qué quiere decir un shock hipovolémico? Esto quiere decir que se perdió sangre y que esto ocasionó que existe un bajo nivel de sangre y eso provocó la muerte. Entonces, si hubo un shock hipovolémico, hubo una pérdida de sangre. ¿Y a qué puede deberse esta pérdida de sangre? Puede deberse a que efectivamente existió una suturación incompleta de 2 centímetros dentro del útero. Y claro, si no hubiera existido la pérdida de sangre, nunca hubiera sido necesaria la transfusión. Y lo que se genera también una duda es en este examen médico legal, pues un primer momento se indica fue un shock anafiláctico, es decir, una reacción alérgica por el tipo de sangre. Y al final nos dicen, no, fue un shock hipovolémico, por la pérdida de sangre falleció la persona. Entonces, justamente lo que se ha dado cuenta nuestra estimada participante Karina es fundamental, se debe a un shock hipovolémico y de ahí parte todo. Evelyn nos indica, como en principio se indicó, hay protocolos y en toda casa de salud, lo primero es la hoja 008, efectivamente, que determina todo lo relacionado con el paciente. Al no ser un delito doloso, existen responsabilidades de las personas que estuvieron como responsables de la cirugía. En definitiva, eso es lo que concluyó la terna médica, decir efectivamente se vulneraron los protocolos,
los reglamentos, no por una, sino por varias personas. E incluso al momento de dictar sentencia, el juez comenzó indicando lo siguiente a la familia de la víctima que estaba como acusación particular. Les dijo, les debemos una disculpa como Estado porque hubo un incumplimiento de los reglamentos, no de una persona, sino de varias personas. Les debemos una disculpa, lamentablemente esto ha acontecido así. Ahora, de eso a que sea imputable exclusivamente a una persona y que una persona responda penalmente, no, porque como se indicó hay causas concurrentes. Principio de confianza, ¿no? Principio de confianza. La anestesióloga confiaba que la pinta de sangre que estaba ahí, la persona que lo puso ahí realizó su rol, es decir, la enfermera recibió la pinta de sangre, comprobó efectivamente y por eso lo puso ahí. En el banco de sangre recibieron el formulario, enviaron esa pinta de sangre para que lo reciba la enfermera y por eso estaba ahí. Principio de confianza. No puede ser responsable en estas labores médicas donde se aplica el principio de confianza. Continuando, Gabriel nos dice, Evelyn, Gabriel nos dice, la pérdida de sangre son factores contemplados como posibles dentro de una cirugía, pero para eso se firma un consentimiento informado. Perfecto, son riesgos permitidos, no se salió del riesgo permitido. Pero si existió una sutura incompleta, es decir, el médico en una operación no cierra la herida, deja 2 centímetros abierto, ahí sí estamos hablando, porque la lex artis, los reglamentos, dicen tiene que suturar completamente la herida. ¿Cómo doctor me va a decir tiene que coserle 7 puntos y usted me cose 5? Voy a tener ahí una pérdida de sangre. Entonces, si bien es posible en toda cirugía la pérdida de sangre, en este caso se debió a una infracción de un deber objetivo de cuidado. Noemí nos indica nuevamente, de ahí viene que un grupo con corresponsabilidad por los demás implicados debieron tener el deber objetivo de cuidado y comprobar que la pinta que colocaban era esa la señora. Efectivamente, es una causas concurrentes, pero no se olviden, por favor, que para imputar este tipo de delitos, según la propia norma, tiene que ser el resultado directamente consecuencia de la infracción del deber objetivo del cuidado y no de otras circunstancias. Es decir, este resultado es por esta infracción del deber, sí o no. Aquí hay varias culpas que pueden tener un reflejo en el resultado, varias situaciones que pueden reflejarse en el resultado, entonces no puede imputarle a una sola persona. Y eso es lo que se resolvió al final. Ahí les adelanté un poco, les hice un poco de spoiler en este aspecto. Se resolvió al final que el resultado, lamentablemente, no podía ser imputado a una sola persona, que hubo una serie de errores, de incumplimientos normativos, pero que en base de una teoría de imputación objetiva, al no poderse determinar cuál fue la causa determinante en el resultado, no pudo imputarse a ninguna persona y esto fue confirmado por la Corte Provincial y entiendo está yendo a discutirse en Corte Nacional de Justicia. Mauricio Álvarez nos dice, entonces con ese análisis se imputó a la persona incorrecta, la responsable fue el cirujano. Yo pienso que sí, comparto este criterio. ¿Por qué? Pienso que antes de imputarle a la anestesióloga, debió haberse imputado al cirujano. Que si va, y que sí vamos a, yo, bueno, en definitiva, no, comparto yo el criterio efectivamente del juez de instancia, un excelente juez de aquí de la ciudad de Cuenca, que efectivamente no hubo una circunstancia determinante en el resultado. Pero de ellas, la más determinante fue la del cirujano. Cirujano que le dijo, la operación es urgente, cuando no era urgente. Acción innecesaria, como lo vimos. Cirujano que le dijo, una acción peligrosa. No puedes, según la Lex Artis, debe estar presente la jefe de anestesiólogos porque los demás son solamente posgradistas, no pueden hacerlo sin la presencia de ella. No importa, dice él, es urgente, vamos a hacer la intervención. Tercero, no sutura completamente la herida. No sutura completamente la herida y pierde sangre. Entonces, en definitiva, yo también pienso que si bien no hay una causa determinante en el resultado, la persona que más alcance tiene, o que las causas, la persona a la que más puede haberse imputado era el médico cirujano, incluso más que el anestesiólogo. Víctor nos indica, la inobservancia del deber objetivo de cuidado es presente en el caso tanto por dejar una mesa
de quirófano, un tipo de sangre que no corresponde y por la falta de atención de los servidores de salud, creo yo, porque uno es responsable del daño que causaron a la paciente, tanto doctores como anestesiólogos incumplieron el debido proceso, el deber objetivo de cuidado. Muy bien, aquí partimos de lo que les indicaba, ¿no? Que el artículo 455 nos dice que todos los elementos del tipo deben ser fijados mediante medios probatorios, mediante pruebas, no suposiciones. ¿Y qué pasa? Que efectivamente la defensa hizo notar al juez que no había una sola prueba científica que diga que la sangre era de un tipo diferente. Eran dos testigos y uno de ellos era el médico y otro la enfermera en la que él más confiaba y que operaba ya años. Los dos únicos que dijeron que la sangre era tipo A. Entonces, en verdad, la sangre era de un tipo diferente, tanto más que la terna médica dijo que así hubiese sido del mismo tipo, pudo haberse ocasionado un shock anafiláctico. Entonces, ese aspecto también es importante analizar, que analizamos el día de hoy, ¿no? El tema de la tarifa científica y el tema de los elementos del tipo fijados por medios de prueba y nunca en presunciones, 455 del COI. En este caso, la pericia médico pierde su autenticidad. Claro, no, si un perito médico en este sentido indica en un primer momento la causa de muerte fue un shock anafiláctico y después en la ampliación, porque esto lo hizo inmediatamente ese día, después en la ampliación, cuando abre la cavidad torácica, ve sangre, dice, uy, me equivoqué, no es un shock anafiláctico, es un shock hipovolémico. Entonces hace una ampliación de su informe. Esto ya le permite ya perder un poco de credibilidad y sobre todo generar una duda en el tribunal, saber cuál fue la causa de la muerte. Y cuando existe una duda, en materia penal debe aplicarse el principio de favorabilidad. Tiene que haber una certeza más allá de toda duda razonable, un convencimiento de parte del juzgador. No estamos en una teoría de causalidad, efectivamente, sino en imputación objetiva. Y si analizamos los parámetros de imputación objetiva, lamentablemente este resultado no podía ser imputado a nadie de forma objetiva, por lo que de este hecho no hubo ningún responsable, al menos en el área penal. Lamentable que haya existido este hecho. Incluso podría realizarse ahí que hubo una mala investigación por parte de Fiscalía General del Estado al imputarle exclusivamente al anestesiólogo. O sea, ya cuando esto llegó a juicio, al imputarle solo al anestesiólogo con las escasas pruebas, con una pericia médico-legal que era contradictoria hasta en la causa de la muerte, era complicadísimo que exista una sentencia condenatoria, ¿no? Pero lamentablemente no hubo un responsable penalmente por esto. Todo el equipo médico, hay un líder, él es el primero en tener la responsabilidad. Sí, hay un líder, efectivamente, pero este líder también confía en su equipo, tiene el principio de confianza, de que si estamos en un equipo, cada persona va a cumplir su rol. Es decir, yo, doctor, voy a cumplir mi rol de operar bien. ¿Lo cumplió? No. Yo, anestesióloga, voy a cumplir mi rol de si hay cualquier complicación, yo voy a hacer una transfusión de la sangre correcta. ¿Lo cumplió? No, también se salió un poco del rol. Yo, enfermera, voy a recibir la pinta de sangre y voy a comprobar que efectivamente ese sea el tipo de sangre para este tipo de persona. ¿Lo hizo? No, también se salió del rol. Banco de sangre. Nosotros, Banco de Sangre, recibimos un formulario, analizamos el tipo de sangre, vemos los hemocomponentes y hemoderivados y los enviamos. ¿Lo hizo en su rol? No, todos se salieron de su rol. Pero lamentablemente el aspecto fundamental que no se puede cumplir aquí es el punto 3 del artículo 146, que el resultado dañoso provenga directamente de la infracción del deber y no de otras circunstancias independientes o conexas. Aquí tenemos varias causas conexas y no puede determinarse cuál fue la determinante en el resultado. Noemí nos comenta que hubo un caso parecido en que le imputaron la culpabilidad al banco de sangre. En ese caso allá sí fue un shock anafiláctico. Claro, si fuera ahí un tema de un shock anafiláctico en base del principio de confianza, no podría imputársele a la persona que sabe que si está esa pinta de sangre en esa sala quirúrgica es de esa paciente. Es de parte del banco de sangre porque entiendo en ese caso ellos infringieron el deber objetivo de cuidado, ¿no? Entonces, sí, y casos como este hay varios, o sea, el tema de mala práctica profesional, hay varios casos. El caso que vamos a analizar el día de mañana es sumamente importante, es un caso muy conocido
en el cual lamentablemente se produjo la muerte de una niña en una operación al cortarse la carótida. Y tampoco se pudo determinar porque ahí ocurrió lo que en teoría de imputación objetiva se conoce como desgracia. El criterio para mi pensar es raro, ya que el cirujano solicita la pinta para llegar a un punto de ser administrada por varias manos de enfermeros, esto nos dice Gabriel, y médicos, por lo que todo lo que se le administra a la paciente se habla y se dice, se verifica en ese instante varias veces. Más bien se debió analizar con un perito el contenido de la pinta de sangre, ya que si fue el cirujano y verifique que dice efectivamente es A, y la enfermera que dicen que es A positivo y el empaque de cinta dice A positivo, se debió realizar una investigación más exhaustiva de fiscalía. Exactamente. ¿Cuál fue el problema aquí, Gabriel? Lamentablemente se perdió la pinta de sangre. Hicieron perder la pinta de sangre y no pudo hacerse una pericia para determinar qué tipo de sangre era. La pinta desapareció. Después de esto nadie supo qué pasó con la pinta de sangre que estaba ahí. Entonces, también hay un tema de corrupción y de intentar tapar los errores, ¿no? Santiago nos indica que ya está enterrada solo el certificado de defunción. Y ahí está la prueba efectivamente de la materialidad. Materialidad, o sea, de que hubo un resultado lesivo, no tenemos duda, ¿no? Hubo un resultado lesivo y un resultado muy lamentable, pero eso a que pueda ser imputado una persona y alguien pueda ser responsable penalmente en los términos en los que está determinado la ley, lamentablemente no. ¿Qué hubiera sido lo correcto en este caso? Lo que les comentaba, un tema de responsabilidad objetiva por parte del Estado. Si acude mi hija efectivamente a realizarse una operación en un hospital del Estado, esto fue en el IES, y fallece, hay responsabilidad objetiva del Estado. ¿Cuánto más si una terna de médicos igual me dicen, se infringieron un montón de lex artis, de reglamentos y de protocolos, no por una, sino por varias personas? Entonces, hay responsabilidad objetiva del Estado y ya que el Estado se encargue de ver a quién ejerce la repetición, ¿no? Pero, pero hay una responsabilidad. Yo creo que hubiese sido mejor irse por un tema de responsabilidad objetiva del Estado. La autopsia es determinante, es un examen trascendental para la imputación del delito. Tengo un proceso en el que no existe esta prueba. La víctima ya estaba enterrada, obviamente. Esa pregunta, ya, perfecto. Entonces, hay una pregunta que nos dice Santiago. Nos dice, yo tengo un caso en el cual no hay una autopsia. La autopsia es trascendental, por supuesto. ¿Qué es importante de la autopsia? Que se diga la causa de la muerte, el mecanismo de producción de la muerte y la data de la muerte. Tres aspectos que no pueden faltar en ningún examen médico legal y que son fundamentales. ¿Cómo yo podría imputarle delito a una persona si no sé la causa de la muerte? Si no sé por qué mecanismo fue, si no sé en qué momento fue efectivamente la muerte. Hay un certificado de función, pero no es tarifa científica, porque el certificado de función nunca me va a decir cuál fue la causa de la muerte. Es necesario la autopsia. Por eso en todas las muertes violentas se realiza la autopsia. En este caso, Santiago, usted ahí tiene un caso muy peleable en el área penal porque usted puede indicar efectivamente en base de la tarifa científica y en base del artículo 455 que no existe una prueba que fije el hecho de causa de muerte o que se haya ocasionado la muerte, sino meras presunciones, que se dice que con un certificado de defunción, que por eso ya puede determinarse la causa de la muerte, es falso, eso es una presunción. Por supuesto, ¿qué pasa en este caso? Mauricio nos pregunta, ¿podría haberse seguido el caso en contra del cirujano? En este caso puntualmente no, y eso es algo que me olvidé de indicarles. En la audiencia de formulación de cargos, en primer lugar, Fiscalía formuló cargos contra el cirujano y contra el anestesiólogo. Posteriormente, dentro de la audiencia preparatoria y evaluatoria de juicio, se determinó que no existían elementos suficientes para la responsabilidad del médico cirujano y por lo tanto se dictó un sobreseimiento para el cirujano y solo se dictó auto de llamamiento a juicio respecto de la imputación realizada a la anestesióloga. Entonces, en este caso,
como sí fue imputado y hubo el sobreseimiento, no podría iniciarse un nuevo proceso porque se vulneraría una garantía sustancial, el non bis in idem. Nadie puede ser juzgado dos veces por lo mismo. Entonces, por el mismo hecho ya no podría. Entiendo que incluso el sobreseimiento no fue apelado ante la Corte Provincial. Lamentablemente hay otro error de fiscalía, no tenía que al menos apelar ante la Corte Provincial ese auto de sobreseimiento para poder ir a juicio respecto de los dos y que responda alguien al menos. Llegó a juicio solo el anestesiólogo. Por último, Gabriel nos indica, hablando de la autopsia, ahí está el contenido de la sangre de la paciente. No hubo duda, no fue un hecho discutido de que ella de tipo ORH positivo. En los papeles está la documentación de la solicitud de pinta de sangre. Existe el registro, existen varios papeleos para la solicitud de pintas de sangre y debe estar si la sangre fue tipo A positivo y si en el cuerpo se encuentra otra responsabilidad. Los fiscales actuales realizan pésimas investigaciones y por eso pasan estas cosas. A ver, en este punto es importante lo siguiente. Se infringieron un montón de normas en este caso. El médico pidió de forma verbal pinta de sangre. No se llenó el formulario y eso es lo que había duda. O sea, bueno, eso es lo que llevó a juicio. Criterios subjetivos de qué pudo haber pasado. Puede que sí hubo un formulario que se perdió, así como que se perdió la pinta de sangre. Puede que haya pasado eso, pero a juicio se dijo, pidió de forma verbal la pinta de sangre el médico y como el médico era el que mandaba, dentro de las pintas de sangre le mandaron efectivamente esa pinta de sangre. No hubo un formulario, no había eso. Más duda, ¿no? Para los jueces dicen, a ver, ¿cómo es que se pierde la pinta de sangre y nadie sabe de qué tipo era porque no puede hacerse una pericia porque desaparece? Pasaron, no les miento, 18 testigos, fueron varios días de audiencia. Ninguno sabía qué pasó con la sangre. O si sabían, no lo dijeron. Entonces, sí, incluso en el tema de equipo también se cubren un poco ahí las personas, entre ellas mismas. El caso planteado, el resultado de muerte no fue producido. A ver, Catherine nos indica. En el caso planteado, el resultado de muerte no fue producido por la aplicación de la anestesia directamente o a consecuencia de esta conforme la actuación de la profesional. Sí, el resultado no fue por la anestesia. El resultado, había una duda de por qué se dio el resultado muerte. Por shock anafiláctico, es decir, porque los tipos de sangre eran distintos y esto provocó que el cuerpo de la paciente rechace el tipo de sangre distinto y se produzca una reacción alérgica severa o un shock hipovolémico, es decir, la pérdida de sangre de la paciente le hizo entrar en un shock por la pérdida de sangre y eso desencadenó en la muerte. No hay una certeza de cuál fue la causa del resultado. Y si no sabemos cuál fue la causa del resultado, ¿cómo sabemos a quién se le imputa esa causa? Mauricio Álvarez, ¿y no se podría haber realizado el examen de sangre en el cuerpo? Sí, por supuesto que pudo haberse realizado un examen de sangre en el cuerpo, pero ojo, e insisto en esto, no fue un hecho debatido el que el tipo de sangre de la paciente sea ORH positivo. Pero cuando se mezcla las sangres, cuando se realiza la transfusión, ya es imposible. Ya no se puede saber qué tipo de rastro de sangre es. Entonces, por eso ya no podía realizarse. Efectivamente, Gabriel nos indica que del banco de sangre no debe salirse sin una orden firmada o de un formulario. Efectivamente, insisto, aquí se vulneraron varios procesos, protocolos y manuales, y no de una persona, de varias. Lo violentó el médico, lo violentó la anestesióloga, lo violentó la enfermera, el banco de sangre también, los protocolos, varias personas. Lamentablemente, no pudo imputarse penalmente a ninguna. Repito, en este caso, la solución que tiene es la imputación objetiva de la responsabilidad, perdón, objetiva del Estado, que el Estado responde y después se encargue de ellos investigar quién fue el responsable, ver a quién le ejerce el derecho de repetición, pero al menos si hay una reparación a la familia, pese a que nunca va a poder repararse lo que se perdió, ¿no? La vida de su hija. Entonces, es por eso que es importante estudiar este tipo de casos para dos cosas fundamentales. Que si vamos a ser fiscales algún día, podamos llevar una acusación, una investigación correcta.
e imputar a las personas adecuadas. Si vamos a ejercer la defensa de los médicos, que creo que es una labor muy loable, de hecho aquí lo hacemos en el consultorio, porque sabemos que los médicos no tienen un perfil criminológico de dañar, de salir a hacer el mal, sino buscan hacer el bien, salvar vidas. Defender a los médicos es una labor muy, muy loable de la defensa. Repito, aquí lo hacemos en el consultorio bastante y, y es algo que debemos manejar bien para que nuestros clientes no respondan por ciertas causas que no pueden ser determinadas en el resultado y brindarles una mejor asesoría. Cuando usted llegue su cliente y le diga, me están imputando un delito de mala práctica, va a decir, perfecto. ¿Cuál está imputando, el simple o este de acá? Para ver efectivamente el examen de tipicidad, si estamos ante el simple o el recalificado. Infracción del deber objetivo de cuidado, a ver, analicemos. Vamos a analizar teoría de la imputación objetiva, que vamos a ver el día de mañana, pero también analicemos la materialidad del tipo, que textualmente recoge estos criterios de imputación y nos dice, hay que cumplir estos 4 requisitos para efectivamente poder imputarle a una persona este delito. Veamos si efectivamente lo que usted realizó fue la causa directa del resultado, si usted infringió una lex artis, qué lex artis infringió, qué protocolo infringió y poder darles una mejor asesoría. Y también, efectivamente, para que si en algún momento llegamos a ser jueces, podamos hacer justicia y que los casos que tienen que ser castigados sean castigados, así como también las personas que tienen que estar libres, que son inocentes, que no pueden imputarse este tipo de delitos, no paguen por delitos que no deben pagar según nuestro ordenamiento jurídico. Sí, exactamente, Víctor nos indica que en el tema de emergencias, sí está permitido solicitar de forma verbal las pintas de sangre. Sí, pero era una emergencia porque la terna médica dijo no era emergente, no era necesaria la operación, pues sí podía esperar a que al menos esté la anestesióloga, que se lleve un protocolo, pero el médico que quería operar y para él era emergente, ¿no? ¿Qué doctrina nos recomienda para poder, a ver, en teoría de la imputación, para saber mala práctica profesional es necesario saber teoría de imputación objetiva. Yo voy a ver si les paso, yo tengo algunos libros. Aquí es importante que le lean a Roxin, a Jacobs también un poco, pero más que nada a Roxin porque es la teoría ya más hacia el ámbito funcionalista que más les va a servir. También dentro del Ecuador, dentro de la mala práctica profesional, hay una tesis de la Universidad Andina que es muy buena esta tesis de la Universidad Andina. Déjenme ver si puedo también enviarles a un chat. Los que deseen voy a ver con la coordinación académica si pueden crear un chat y ahí yo les mando estos libros de imputación objetiva y esta tesis de la Andina que es del doctor Wilson Guillermo Espín para el programa de la maestría en Derecho Procesal Penal. Es una tesis buena que recoge ciertos aspectos doctrinarios. En el Ecuador no se ha escrito mucho al respecto, pero para ustedes saber esto es teoría de imputación objetiva, porque si ustedes revisan los numerales 1, 2, 3, 4 y 5 del 146, determinan con claridad efectivamente criterios de imputación. También es importante que ustedes vean casos, y yo estos dos casos, el caso práctico que ya les envié, así como también el caso en el cual les estaba comentando de la liposucción que se terminó con la muerte de una persona, también voy a ver por qué medio puedo enviarles para que puedan también ir viendo. El análisis de casos, el análisis de la jurisprudencia también es muy bueno para el desarrollo profesional y ahí se aprende bastantísimo, ¿no? E incluso si ustedes ven el pie de página de la sentencia del caso práctico, van a ver varios libros que ahí se invocan. Es una sentencia amplia en doctrina, en sentencias, la del caso práctico. Van a ver varios libros de Muñoz Conde, varios libros de diferentes autores que les van a servir mucho. ¿Qué deben analizar? Teoría de la imputación objetiva. Sí tengo algunos libros en digital que podría enviarles para las personas que deseen profundizar un poco más en este tiempo. No sé si por coordinación académica yo le hago llegar a la coordinación y ella se encarga de reenviarlos a ustedes o si desean hacer un chat de WhatsApp y ahí yo les puedo enviar ese documento como ustedes deseen. Perfecto, veo que nos hemos pasado ya un poco de las horas que estaban previstas.
por respeto también al tiempo de todos y más bien yo quería agradecerles por su participación. Espero que este taller les haya servido en esta primera parte. Es solo la primera parte y ya veo que se están generando ya bastantes dudas y cada vez nos vamos yendo más hacia lo que queremos, ¿no? Que se sepa imputación objetiva. Y cada vez que nos adentramos más en los delitos de la mala práctica profesional, más nos vamos hacia el aspecto de la imputación objetiva, que es lo que se va a abordar el día de mañana con el doctor Leonel Córdoba, que es un excelente profesional. Entonces, espero también contar con una participación tan buena como la que ha habido el día de hoy. El día de mañana va a ser muy enriquecedora esta situación. Este taller es muy práctico y va a permitirles asumir defensa y si están en el área médica también, por un lado, estar más tranquilos porque uno solo está tranquilo cuando conoce y sabe qué es lo que está haciendo y por otro lado también saber cómo defenderse y que no todos los resultados lamentablemente lesivos pueden ser imputados a los médicos porque tienen